Bueno, César Impensa, abogado especialista en Derecho Ambiental, está con nosotros porque queremos que nos cuente cuál es el peligro de esta norma, cómo puede impactar y dañar al bosque, a la zona de selva, deforestándola además. César, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. No, siempre es un gusto, César, conversar contigo. Para entrar en autos y quienes quizás no conocen la norma entiendan, ¿de qué se trata esta medida legislativa y en qué medida daña el bosque? Bueno, son varias medidas en principio, ¿no? Una de estas es para establecer, por ejemplo, los bosques de producción permanente. Los bosques son patrimonio de todos los peruanos, son patrimonio de la nación, ¿no? Y en los últimos años hemos tenido medidas de reducción progresiva de deforestación. Pero la visión del bosque no solamente debe ser una visión agraria, sino también una visión desde conservación de este recurso, porque ahí están los servicios ambientales, la biodiversidad. Y ahí el Ministerio del Ambiente también tiene un rol, ¿no? Seguro. Entonces, esta ley rechazada lo que introduce es quitarle la posibilidad a que el Ministerio del Ambiente intervenga en ese proceso, tanto para establecer bosques de producción permanente o para los procesos de la zonificación forestal. Lo que estamos diciendo, César, es que el bosque en pie tiene igual o más valor que dedicado a labores agrícolas. Así es, y sabiendo, todos los que somos amazónicos sabemos que las tierras agrícolas son reducidas y son las tierras más pobres también en la Amazonía, ¿no? Fuera de la visión que se tiene que son tierras libres o lo que fuese. Y hemos tenido un proceso de deforestación que se incrementa. Que se incrementa año a año. Sí, el 2020 hemos tenido más de 200.000 hectáreas de bosque destruidos, ¿no? Entonces, lo que hace esto es excluir al Ministerio del Ambiente la posibilidad de decidir en un proceso con el Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿no? Y le quita esas posibilidades. Pero lo más preocupante es que introduce la figura de zonas de exclusión para fines agrarios, agropecuarios. Eso había leído. Citan, área de exclusión para fines agropecuarios, ¿no es cierto? Exclusivos. Exclusivos, ¿no? Y es decir, aquí ya no interesa si fue una zona de bosque, ¿no? Simplemente vamos a introducir esa figura y vamos a titular, ¿no? Ok. Quiero ponerme en los zapatos de quienes respaldan esta norma y pensar, ¿es que se va a producir una revolución agraria que va a cambiar la dinámica económica de la selva? ¿Es que estas tierras son hiperproductivas y por tanto hay que dar este espacio para que se pueda de alguna manera dedicarse al agropecuario o no? No. Y el otro es que se dice, y también en el debate de la semana pasada, de curiosidad aparecieron colonos, ¿no? Reclamando la aprobación de esta ley. ¿En el Congreso? En el Congreso, ¿no? Y todo esto está armado claramente porque la gente no llega del campo de la noche a la mañana y el debate también no fue casual, ¿no? Entonces dicen que esta ley va a beneficiar a pequeños agricultores y no es exactamente cierto, ¿no? Porque aquí yo debo precisar que ya hay reportajes y denuncias donde se han mostrado grupos de poder importantes, grupos económicos que han hecho incidencia, se han presentado no solo en el Congreso, sino de distintas instancias del Estado para incidir en la aprobación de esta ley que los beneficia. Grupos que han deforestado más de 10.000 o 12.000 hectáreas en la Amazonía, ¿no? Y que hoy en día enfrentan procesos por no haber cumplido las exigencias que la ley señala. Por ejemplo, tener un instrumento ambiental, un estudio de impacto ambiental o una autorización de desbosque. Entonces, por ejemplo, una de estas empresas se enfrenta a un proceso por organización criminal, ¿no? Entonces, esta ley, básicamente, la insistencia de aprobación de esta ley es para beneficiar ese tipo de empresas, porque dirían, bueno, la ley más beneficiosa para el administrado, ¿no? Ellos han deforestado, pero vamos a reconocer ese proceso de deforestación, vamos a titularlos y por ende se caen todos los posibles procesos de sanción, no solo administrativa, sino sobre todo sanción penal. Pero César, no solamente hay presiones desde el espacio empresarial. Las comunidades menonitas, por ejemplo, depredan la selva de una forma impresionante. Así es, esos son otro grupo de actores también beneficiados o que serían beneficiados por esta ley. Creo que la inversión en nuestro país es siempre bienvenida, pero respetando las reglas, la ley, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito deforestar o para ampliar mi frontera agrícola, lo que la ley señala es claramente una autorización de cambio de uso. Y todos esos procedimientos, de alguna manera que pueden ser confusos o muy técnicos, es lo que se pretende tumbar para facilitar la deforestación, hacer borrón y cuenta nueva y para adelante, ¿no? ¿Quiénes son los congresistas que están detrás de esto? Y si tienes alguna información, evidencia o dato que responden a intereses particulares. Bueno, en principio uno puede ver quiénes son los que están detrás. La insistencia de la presidenta actual de la Comisión Agraria, ¿no? La señora Nisa Chacón, ¿no?
que incluso ha atribuido el cuestionamiento, cuando alguien se resiste o cuestiona su posición, dice casi que no conocemos la Amazonía o que esto beneficia a la Amazonía. Bueno, yo soy amazónico también en principio, claro, ¿no? Y claramente cuestiono este tipo de iniciativas. Pero ese no es un argumento tampoco, ¿no es cierto? No es argumento, César? Hay gente en la costa que conoce mucho la Amazonía, sí, y viceversa, digamos, así es, ¿no? Entonces usan este tipo de argumentos. Y lo otro, lo curioso es que también el congresista de Ucayali, que ha sido rechazado y declarado enemigo de los pueblos indígenas recientemente por AIDC, el congresista Vergara, ¿no? Que también presentó una reconsideración con un oficio con el logo del congresista Darwin Espinosa. No, bueno, si estos mamarrachos que presentan a mano me suena que hagan eso que estás planteando, sí, también, ¿no? Entonces, la discusión de la semana pasada ha sido sorpresa, pero ha habido una respuesta de muchos de los actores de sociedad civil. Y cuando digo sociedad civil no digo ONGs, digo de actores, de líderes, y también de la cooperación internacional, ¿no? La embajada de Noruega, la embajada del Reino Unido, la embajada de Alemania, ¿no? Distintos actores han presentado una posición porque ellos son socios de nuestro Estado en el tema de conservación de bosques. USAID, he visto que hace un trabajo intenso en defensa del bosque amazónico también, César. Así es, la Embajada de Estados Unidos también, y justo anteanoche, justamente los ministerios de Ambiente, de Cultura, de Desarrollo Agrario, del Ministerio de Justicia, con estas embajadas o los embajadores de Estados Unidos, de Noruega, del Reino Unido y de Alemania, se han manifestado en una declaración de Pucallpa en defensa de los bosques, que uno delinea que es básicamente ante estos intentos de flexibilizar y modificar el marco normativo. ¿Cuántas hectáreas de bosque perdemos cada año y cuántas podríamos perder con una norma como esta? Bueno, yo no me atrevo a hacer cálculos, pero el año más lamentable fue el año de pandemia, el 2020, que perdimos más de 200.000 hectáreas. Con menos control, más deforestación. Sí, ¿no? Y si vemos esto en el tiempo, de lo que sucede, cada vez se pierde más. No solo por... 200.000 hectáreas es un montón, César. Así es, ¿no? Y perdemos los servicios que nos brindan los ecosistemas y nos olvidamos de la crisis climática que vivimos ya, el contexto de las semanas pasadas del ciclón, del niño costero, todos esos temas nos deben llevar a reflexionar que necesitamos como país no solamente mitigar los efectos del cambio climático, sino también mecanismos de adaptación, y que nuestros bosques son la principal fuente de mitigación de los gases de efecto invernadero y estamos llevando a una destrucción, ¿no? César, los congresistas que promueven esta reconsideración que se votaría hoy o mañana dicen lo siguiente: esta norma, los cuestionamientos que se le han hecho son que podría agudizar el problema como las invasiones de territorios, tráfico de tierras y conflictos sociales vinculados al territorio. ¿Esto es cierto? Sí, muchos de los conflictos que tenemos en la Amazonía es que todavía nuestros pueblos indígenas no tienen títulos de propiedad, no son comunidades. Hay superposición de títulos, además, ¿no? Así es, y hay demandas para ampliar o para reconocerlas o para establecerlas. Y mientras ellos están en ese proceso largo de obtener títulos comunales, los invaden, ¿no? O aparecen nuevos proyectos y hay una situación de conflicto. Entonces, si van a ir a ese proceso de reconocerle los derechos en un proceso complejo de titulación de comunidades, obviamente se va a incrementar la conflictividad, ¿no? ¿En qué medida esta norma hubiese beneficiado a sectores que sí hubiesen cumplido previamente con la ley forestal? Bueno, no tendrían que recurrir a este tipo de prácticas porque ya cumplieron la ley y hubiesen avanzado, ¿no? Entonces no tendríamos que recurrir a incidir, a hacer un lobby en el Congreso con algunos congresistas o hacer visitas reiteradas para plantear este tipo de iniciativas. Huele feo, ¿no? Sí, y sobre todo cuando uno ve, no hay argumentos técnicos, sino usan elementos como que tú no conoces o tu posición no es válida, ¿no? ¿Qué ha dicho, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo? La Defensoría ha alertado de esta situación, ¿no? Distintos actores han alertado de esta situación. El SINAFOR, que es el espacio donde convergen todos los ministerios también, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que incidir que este proceso, esta ley ya fue observado en el pasado por el gobierno del expresidente Castillo, fue observada esta iniciativa, ¿no? Por algunos elementos. Pero hay una insistencia tenaz a que se apruebe esta ley sí o sí. A mí me parece rarísima la insistencia. No es casual, quiero decir, César, parece que viene por intereses muy claros, ¿no? Así es.
Y si en la semana pasada yo dije, bueno, ok, si hay una solicitud de reconsideración, que se ponga el debate en ese momento en el Congreso. Okay. ¿Y por qué esperar una semana? Porque obviamente se perdió por muy pocos votos, ¿no? ¿Qué es lo peligroso de esta reconsideración, no, César? Claro, porque luego ahora vamos a ver quiénes cambian de voto o quiénes aparecen votando a favor de lo que tanto insisten aquellos que promueven la destrucción y la deforestación de nuestra Amazonía. Porque si uno tiene ojo crítico, podría pensar que cuando cuando los votos son tan reñidos, tu voto vale más si quieres negociarlo después, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Y no será extraño ver esos negociados, ¿no? Entonces yo, con mucho respeto, siempre insisto a los señores congresistas, creo que todos los peruanos estamos hartos de que ver que ellos defiendan los intereses de particulares y no ver los intereses de todos nosotros, ¿no? Y cuando se discutió y se debatió esto en la Comisión Agraria, César, ¿se invitaron a especialistas? ¿Hubo técnicos que tú reconocieras ahí como importantes y valiosos en la discusión? No, yo no he visto que hayan participado reconocidos especialistas en el tema, ¿no? Lo que sí hubo una discusión en la Comisión de Pueblos Andino, Amazónicos, Afroperuanos y Ambiente del Congreso, y esta comisión concluye que se debe archivar este proyecto, ¿no? Pero tampoco se ha tomado en consideración, porque solamente en el pasado, solamente la Comisión Agraria había dictaminado y solamente la Comisión Agraria había discutido y puesto al debate del Pleno, pero no en la comisión que de alguna manera ve lo ambiental y el tema de pueblos indígenas, que serían los directamente afectados por esta iniciativa. Correcto. César, ¿no crees que en todo esto habría que hacer también un trabajo de docencia para convencer a la gente de que un bosque en pie genera nubes, que generan a su vez lluvia, tienes una fauna extraordinaria, tienes una flora que puede dar también servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Es decir, vale más el bosque en pie en tierras además tan difíciles de arar y tan pobres en sus nutrientes que ir por cultivo. El valor del bosque cada día se evidencia por los servicios que nos brinda, ¿no? Y creo que todos los peruanos, al estar en un país de bosques, deberíamos sentirnos orgullosos de lo que tenemos y de reconocer el valor de este bosque en pie. Y no pensar simplemente que son tierras cultivables, porque no lo son y se empobrecen tan pronto y que hace más compleja la actividad agropecuaria, ¿no? Y César, lo pregunto por ignorancia, pero ¿por qué la penetración tan fuerte de la palma aceitera en unas tierras que, como lo estamos comentando, no tienen tanto nutriente, no son tan fértiles, pero ha habido una fuerte penetración de varias empresas por la palma aceitera? Bueno, hay una deficiencia, tengo entendido, de los aceites básicos para diversas actividades, por un lado. No te creo. Sí. Y por otro lado también se vende esta actividad en regiones como Cayali y Loreto como cultivos alternativos al cultivo de hoja de coca, ¿no? Si tenemos suficientes tierras deforestadas, quizá ahí. Pero ¿por qué transformar el bosque en pie, el bosque primario, para estos fines? Así ¿no? es. Porque además nos enfrentamos a dificultades paralelas. Tala ilegal. Sí. Que viene acompañado un poquito de esto, ¿no es cierto? Sí. ¿O no, César, lo estoy yo mal? No, sí, bueno, aparte de la tala selectiva, ¿no? Y de las actividades de deforestación y la minería ilegal, que también deforesta. Y la minería ilegal, buen ¿no? punto. Y tenemos actividades diversas. Obviamente, cada día los retos para mantener el bosque en pie son mucho más grandes, ¿no? ¿A qué hora se vota hoy? No tenemos la priorización de la agenda. El día de ayer se publicó la agenda del Pleno y aparece ahí la insistencia ya, ¿no? Entonces puede suceder en cualquier momento, y por eso mismo solicito a todos aquellos que estamos convencidos en el valor del bosque en pie, en que conocemos nuestra Amazonía, de estar atentos e insistir con nuestros congresistas, con el Parlamento, para que se tome la decisión en la que beneficie a todos nosotros. ¿Te ha sorprendido que la reconsideración haya sido convocada tan rápido? No, porque hay poderes tan fuertes tras esta iniciativa que no sorprende. No sorprende. César, muchas gracias por habernos ayudado a entender esta situación. Yo sé que la autógrafa fue observada en el Ejecutivo 2022, como tú lo has comentado, pero además el Ministerio del Ambiente, CERFOR, Defensoría del Pueblo y la cooperación internacional en su momento dijeron que no, que es un poco lo que tú has mencionado, ¿no? Así es, ¿no? Entonces no es un grupo de radicales, como quieren decir, ¿no? O de loquitos ambientalistas que están cuestionando esto. Simplemente gente seria que está insistiendo, y la autoridad, sobre todo, que conoce de bosques, ¿no?
en la necesidad de no tener este tipo de iniciativas. Clarísimo. Porque afectan la gestión de todos nosotros. César, estaremos sumamente pendientes a esta votación y veremos qué pasa. Ojalá que quienes votaron en un sentido la primera vez mantengan su voto y sean dignos de defender sus posiciones y no ofrecerlas al mejor postor. Gracias por estar con nosotros. Gracias.